Hola, en esta oportunidad estaremos estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis y nos estaremos trasladando de la isla de Patmos al cielo en donde está el trono de Dios. Y por supuesto nos estaremos trasladando en el sentido del estudio, porque en realidad quien tuvo esa experiencia fue Juan el apóstol. Y veremos cómo él busca describir lo que vio en esa escena celestial en palabras para que nosotros pudiéramos entenderlas. Por supuesto, habrán preguntas, trataremos de responderlas, habrán otras que quizás tengamos limitación, pero estaremos aprendiendo ya en esta nueva etapa qué está sucediendo en el cielo y la experiencia que Juan tuvo allí. Muy bien, estamos en Apocalipsis 4 de los versículos 1 al 11. Bueno, la idea es que vamos a intentar poder terminar todo el capítulo. Vamos a ver cómo nos va a ir, ¿verdad? Como introducción nada más por algunos temas que vamos a ver acá, hay unas obras que se llaman teología sistemática y son unos libros gruesos, ¿verdad? Y hay de distintos autores. Entonces, las teologías sistemáticas, como su nombre lo indica, va a tener sistematizado el estudio de ciertos temas o tópicos. Entonces, aquí les pongo los que usualmente hay. El estudio de la palabra de Dios se llama bibliología. El estudio de Dios el Padre se llama teología propia. El estudio de Dios el Hijo se llama cristología. El estudio de Dios Espíritu Santo se llama neuma, con P al inicio, neumatología. El estudio del hombre y el pecado, algunas teologías sistemáticas lo dividen cada uno, ¿verdad? En esta que yo puse acá, el hombre y el pecado es antropología y amartiología. Amartiología es el estudio del pecado. El estudio de la salvación, soteriología. El estudio de los ángeles, angelología. De la iglesia, eclesiología. Y del futuro, escatología. Charito, te puse como coanfitrión, a ver si puedes apagar los micrófonos. Ahí en la modalidad que dice, sin que puedan reanudarlos por sí mismos, ¿verdad? Ok. Entonces, les puse esto de introducción porque obviamente aquí aparece el tema en Apocalipsis está el tema de los ángeles, estamos viendo el tema de la salvación, estamos viendo el tema de la iglesia y Apocalipsis pues básicamente nos habla del el futuro, que el término es escatología, ¿verdad? Bueno. Hay una pregunta que surge acá en el libro Apocalipsis y precisamente si ustedes se recuerdan, en la última sesión terminamos el capítulo 3 con la iglesia de la Odisea y entonces nos pasamos al 4 y hay un cambio de escena que es el que vamos a ver y avanzan los capítulos y vamos a conforme pasen las semanas hasta el final, ¿verdad? Ahora, en ese periodo, algunos preguntan, ¿dónde está la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, la palabra iglesia aparece alrededor de 17 veces en los capítulos 1 al 3, ¿verdad? Me puse a contarlos porque había habido 19, pero a mí me salieron 17. Bueno, y luego de estos capítulos 1 al 3, vuelve a haber una referencia a la iglesia hasta Apocalipsis 19:7, donde se le denomina novia, y luego en capítulo 22, 17, donde se le denomina esposa. O sea, prácticamente en los capítulos 6 en adelante hasta llegar al 19, no aparece la palabra iglesia. Ok, esto lo toman algunos estudiosos como argumento para decir que no aparece porque la iglesia no está en el planeta Tierra durante ese periodo, ¿verdad? Y aquí del lado derecho de su pantalla, ustedes pueden anotar ahí que dice, en el regreso del Señor se nos describe que viene con los santos. ¿Por qué es que cuando Él regresa viene con los santos? Bueno, porque es que estaban con Él. El argumento aquí es de que la iglesia ha sido
raptada, ha sido llevada fuera del planeta cuando se van a empezar a los eventos difíciles que nos describe el libro de Apocalipsis. Ahí tienen dos citas, Apocalipsis 19:14 y Primera Tesalonicenses 3:13, que hacen referencia a ese regreso de Jesús con los santos. Bueno, anoté esto como introducción porque yo había escuchado esto en múltiples ocasiones, ¿verdad? Que la iglesia no está en las escenas que vamos a ver en estos capítulos que vienen, por lo más a partir del 6 por ahí, donde la cosa se pone difícil. Y yo ahora que estuve leyendo quería ver si había algún versículo que mencionara algo, pero no se menciona nada. Ok, van a ver que en una de las posturas de uno de los versículos que hay aquí se nos hace referencia a la iglesia y vamos a tratar de entender, porque entonces esto solo es una introducción. Bueno, dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Inicia con la frase después de esto. Esto nos está dando, como quien dice, una transición. Recuérdense que terminamos con la iglesia de la Odisea. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y pasamos entonces al 4 y inicia el 4 con después de esto. Entonces, termina una fase y entra otra. Entramos, anoto ahí, a las que han de ser después de estas. ¿Y de dónde viene esto? De Apocalipsis 19. Vean ustedes ahí 1:19-20. Así que escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Hasta el momento hemos visto las cosas que has visto. Las vimos en el capítulo 1 del 9 al 20. Luego, las cosas que son las que estudiamos en los capítulos 2 y 3, que fue el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y ahora pasamos a la siguiente división del libro Apocalipsis, que es las que han de ser después de estas. ¿Cuáles estas? Las que acabamos de ver hace una semana, el mensaje a las 7 iglesias. Ok, entonces por eso dice después de esto y pasamos a otra sección, lo que viene, lo que está hacia el futuro. Continúa Juan escribiendo y dice, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces, ¿dónde estaba Juan? Él estaba en la isla de Patmos, estaba allá por causa del evangelio, por su testimonio, había sido desterrado y estaba ahí, era una isla prisión. Anoto aquí que en el cielo es donde está el trono de Dios y a Juan se le está dando acceso a ese lugar, lo voy a llamar así. En Génesis 14:22b dice, Jehová el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí dice creador de los cielos y se dice cielos, la palabra C con punto es cielos en plural, porque en efecto los hebreos en su concepción pensaban que había varios cielos. Y aquí les pongo qué era lo que ellos pensaban. Un cielo era la expansión en medio de las aguas, que es el espacio que está entre el mar y las nubes. Ellos pensaban que otro cielo era el firmamento, que es el lugar donde están, el firmamento, que es el lugar donde están los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y ahí está una cita del Salmo 150, alabadle en su poderoso firmamento. Y después, el otro cielo, por así decirlo, en la mentalidad hebrea, era los cielos de los cielos. Es el lugar donde está Dios. Una cita, he aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Así que el término cielos de los cielos se refiere al lugar donde estaba la presencia de Dios. John MacArthur anota que él considera que este lugar, los cielos de los cielos, es lo que él lo identifica como el tercer cielo,
que aparece cuando Pablo relata que fue llevado al tercer cielo. O sea, ¿por qué estoy explicando esto? Porque se nos dice que Juan ahora se le abre la puerta del cielo y estamos hablando de donde él va a ver que está la presencia de Dios. Jesús vino del cielo. En Juan 6:38a se nos dice que Jesús vino de allí, porque el pasaje dice, porque yo he descendido del cielo. En las escrituras, de manera interesante, no hay una definición precisa y clara del cielo. Me explico, que ustedes pueden encontrar un pasaje que diga exactamente qué es, qué significa, cómo es, etcétera. No. A este cielo del que estamos hablando, que ahora Juan tuvo acceso, a este cielo, en esta sección, ascendió Jesucristo y allí ha estado sentado a la diestra de Dios. Entonces, como estamos hablando que Juan se le abre una puerta para el cielo, es de este cielo, en donde está Jesucristo a la diestra de Dios. Me puse a buscar el significado del cielo en el diccionario de la lengua española y dice que en la tradición cristiana es la morada en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. Definición de un diccionario. O sea, en pocas palabras, ahí es donde está la presencia de Dios. Y nos sigue comentando Juan, dice, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, y hacemos la pregunta, ¿quién es el que le está hablando a Juan? Pues recuérdese que en el capítulo 1, versículo 10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y se recuerdan que hablamos de lo que era un símil, que se utiliza la palabra como o semejante, o sea, no es que sea una voz que es una trompeta, sino es como una trompeta. Ahora, quién le habló a Juan en Apocalipsis 1 a 10? Fue Jesucristo. Entonces, ¿quién le está hablando aquí en el capítulo 1, en el capítulo 4 a Juan? Es Jesucristo. ¿Quién es el que le está invitando al cielo, el que le abre la puerta? Pues es precisamente Jesucristo. Y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Aquí nos viene a remarcar que de lo que va a tratar de aquí en adelante son las cosas para el momento de Juan, que eran hacia el futuro, ¿verdad? Las cosas que van a acontecer después de estas. ¿Cuáles son estas? Estas son las que le había enviado el mensaje Jesús a las 7 iglesias, ¿verdad? Ahí lo tenemos claro. Bueno. De inmediato, dice Juan, estuve en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Subrayo, de inmediato estuve en el Espíritu. Ya en el capítulo 1, Juan nos describe una situación similar. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Como ya hablamos de este tema de estar en el Espíritu, vamos a ampliarlo un poquito. Un autor que es William Hendrickson, citado por Simon Kistemaker, dice lo siguiente: cuando una persona está en el espíritu y estando en ese estado tiene una visión, se da una suspensión de todo contacto consciente con el entorno físico. Durante la visión no se utilizan los órganos físicos porque el alma asume sus funciones. Por eso Juan ve el trono de Dios y oye la voz de Jesús. Estar en el Espíritu es una obra del Espíritu Santo en el creyente, y obviamente es muy específico para ciertos creyentes que han tenido esa oportunidad, y es momentos en los cuales Dios va a comunicar algo de manera especial a cualquiera de sus siervos. Esto también lo hemos podido ver en el Antiguo Testamento, que algunos de los profetas tuvieron este tipo de experiencia. Así que podríamos decirlo así: Juan físicamente todavía estaba en la isla de Patmos, pero en el espíritu, él es, por así decirlo, transportado al cielo, en donde nos va a escribir entonces a continuación qué es lo que ve. Muy bien. De inmediato dice,
estuvo en el espíritu y entonces, ¿qué mira? En el cielo. Y aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. ¿Quién estaba sentado en ese trono? Pues es Dios, Dios el Padre, es el que está sentado en ese trono. Y es interesante que Juan usa esa palabra que no es muy definida, dice que sobre el trono estaba uno sentado, ¿verdad? Obviamente tenemos que entender esto, que Dios siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente y todo lo demás, pues no podemos decir que Dios puede estar ubicado en un lugar, así como en nuestra concepción física, ¿verdad? Y lo que se le está permitiendo ver a Juan, de alguna manera Dios lo está haciendo para que Juan hasta cierto grado pueda captar y entender qué es lo que está viendo. Pero recordemos, es que Dios es incaptable para nosotros los seres humanos. Y sobre el trono uno sentado, y describe, dice, y el que estaba sentado era semejante, recuérdese de la palabra ahora, ¿verdad? Es otro símil. Era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Bueno, Dios en el trono implica que Él es soberano de toda la creación. Nada escapa de su poder y voluntad. Juan tiene la oportunidad de ser transportado, uso esta palabra, ¿verdad? Al cielo, donde puede tener una percepción de la presencia de Dios. Y Dios se nos dice que está en un trono. ¿Quiénes están en un trono? Los soberanos. ¿Qué es un soberano? Un soberano es el que tiene la autoridad y el poder, es el que dirige, el que controla, el que reina, el que rige. Ahora, Juan está desterrado en la isla de Patmos. La iglesia, las iglesias han estado sufriendo persecución, unas más que otras. Y por cierto, se iba a intensificar más, porque recuérdense que después de este tiempo que Juan escribe esas iglesias, hubo persecuciones más serias, más severas para los cristianos. Ahora, ¿qué implicación tiene esta imagen que nos está dando Juan? Que en medio de esa situación difícil que vivían las iglesias, que él mismo estaba viviendo, el mensaje es, ¿quién está en el trono? Dios. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene en sus manos todo lo que está sucediendo? Pues Dios. Yo le hago aquí una pregunta. ¿Cómo estás? Porque miren, a veces se nos olvida. Yo me recuerdo que creo que el día jueves o viernes, platicando con mi esposa, evaluando cierta situación de nuestro trabajo, una situación un poco difícil que le tenemos que poner atención para que pueda seguir funcionando todo bien. Después de ese momento yo estaba preocupado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puedo hacer? Y esto que estamos aquí estudiando es clave, porque lo primero que tenemos que hacer es elevar, y lo digo metafóricamente, elevar nuestra vista, levantar nuestros ojos y buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en su trono, Él es el soberano. Nosotros no estamos aquí a la aventura, así a la pura casualidad. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Así que hago esta pausa cuando digo, ¿cómo estás? Y piense usted ahí en su casa, ¿qué situaciones está viviendo? En su hogar, en su trabajo, con los hijos, con los vecinos, qué sé yo. Recuérdese que Dios está al control. Usted no está abandonado. Lo único que tenemos es cada uno de nosotros es acudir a Él para abrir nuestro corazón y decirle, Señor, estoy en estas circunstancias, en esta situación. Y entonces, como ya hemos estudiado en Santiago, le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Jesús nos enseñó que Dios es como un padre y dice,
¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pez, le va a dar una serpiente? Si ustedes, como hombres humanos, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hago esta anotación acá porque Juan tiene la oportunidad de tener ese encuentro, digamos, vívido de la presencia de Dios, un encuentro al que nosotros también tenemos acceso. No de la manera de Juan, pero recuérdese que la Escritura nos dice que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Nos podemos acercar en Él en oración, abrir nuestro corazón y recibir de Él consuelo, dirección y sabiduría. Continuamos. Se nos dice que en ese trono había como que había una semejanza, unas piedras preciosas o semipreciosas. Una de ellas es el jaspe. El jaspe es una variedad de cuarzo que forma una piedra preciosa opaca, pero tiene un color muy vivo. El jaspe, por ejemplo, era parte de las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, que tenía 12 piedras, ¿verdad? En el pecho, en el pectoral, y esta era una de esas. También el jaspe, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, está en los cimientos de la ciudad, que hay varias piedras que forman esos cimientos, y una de esas tiene piedra como de jaspe. La otra piedra es la cornalina. Esta es también con una tendencia de color rojo, pero puede ser amarillento, es translúcida. Aquí hay más información. Dicen que de aquí se deriva el nombre de la ciudad de Sardis, ¿verdad? Y también esta piedra estaba en el pectoral del sumo sacerdote y también está en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Les puse fotos porque en realidad cuando uno busca la definición, los colores son cambiantes y siendo la misma piedra. Hay algunos autores que se ponen a interpretar qué quiere decir esto. Y como les enseñé de este lado, por ejemplo, esta que se ve como rojiza, pues alguno dice que representa la sangre de Cristo, otro dice que una de estas piedras en realidad es como el diamante, otro dice que es como el rubí, pero la verdad dije yo, no, aquí con toda esta variedad de colores podemos pensar 10,000 cosas. Entonces, ¿qué podemos entender de que se nos hable de esta semejanza? Y nos dice que había un arco iris de tonos verdes, esmeraldas, ¿verdad? Esmeralda alrededor, ¿verdad? Claro, si ustedes ven esta imagen no es muy clara precisamente porque es una imagen de una semejanza, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué podemos entender de lo que son las piedras estas y del arco iris. De las variadas interpretaciones, me quedo con esta. Juan transmite a sus lectores un sentido de majestad y belleza del aspecto de Dios y de su trono al referirse a tres piedras preciosas, jaspe, la cornalina y la esmeralda. En pocas palabras, cuando Juan nos habla de estas piedras preciosas, me quedo con esta definición. Transmite un sentido de majestad y belleza del aspecto de Dios. Entonces, creo que sin irnos con peculiaridades de qué significaba el color o esto, lo que nos dice era un lugar majestuoso, bello, impresionante. Ahí es donde estaba la presencia de Dios. Bueno, nos continúa diciendo el versículo 4. Vamos a ver cómo es con el tiempo. Creo que bien. También dice, alrededor del trono había 24 tronos y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Les soy franco, este capítulo lo sentí un poco más difícil porque hay autores que tienen ven cada cosa de manera diferente. Yo aquí les voy a presentar algunas de esas posturas, ¿verdad? Pero vamos caminando. Las vestiduras blancas usualmente nos dan el indicativo de que se refiere a aquellos que han sido purificados del pecado. Las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo que se imputa o se le da a los creyentes en la salvación. Usted se recuerda que en los mensajes de las 7 iglesias se nos habla de vestiduras blancas, ¿verdad?
de unos que no se habían contaminado y a otros a los que les ofrece que por su fidelidad tendrán vestiduras blancas, a los creyentes. Luego el término coronas de oro, la corona de oro tiene que ver con autoridad para gobernar. Y estos significados pues son claros, los encontramos aquí en la escritura. Y obviamente, ¿quiénes tenían una corona? Los gobernantes, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenían estos 24 ancianos. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes serán estos 24 ancianos? Aquí es donde hay una variedad de opiniones. Algunos dicen que podrían ser ángeles, ¿verdad? Pero la respuesta es que, porque se nos describe ahí en los evangelios que los ángeles estaban con vestiduras blancas, pero algo que no se mira es que los ángeles usan coronas. Entonces, por ese lado podemos decir, bueno, no, entonces no son ángeles. Ahora, los ángeles son espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación, a la luz de Hebreos 1:4, ¿verdad? Ahora, el término ancianos, que ahí nos dice que son 24, que en los 24 tronos hay 24 ancianos, el término ancianos no se usa para los ángeles, y a los ángeles, como dije, tampoco se les ve usando coronas gobernando. Entonces, descartamos que pudieran ser ángeles. Algunos otros han dicho que los 24 ancianos son el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en realidad el pueblo de Israel para este momento no ha llegado su momento, porque ellos van a creer en Cristo en los momentos difíciles que se van a describir en los capítulos más adelante. Otros, y yo en algún tiempo pues pensaba también esto, ¿verdad? Que como son 24, nos da cabal la suma de 12 patriarcas y 12 apóstoles. Entonces, algunos dicen que estos 24 ancianos representan a Israel y a la iglesia. Otros dicen que son los santos que salen de la tribulación, pero para este momento todavía no se ha dado ese fenómeno de la tribulación, ¿verdad? Hay otro autor que revisé que dice que estos 24 ancianos son un concilio que tiene el Señor, que son sus siervos celestiales y consejeros. Pero este autor no dice, ¿y quiénes son? Pues, ¿quiénes son? ¿Son ángeles? No, solo lo escribe así, entonces no nos dice mucho. Bueno, John MacArthur y Simon Kistemaker, que son dos de los autores que reviso más frecuentemente, John MacArthur dice que los 24 ancianos representan a la iglesia arrebatada, glorificada y coronada que canta el cántico de la redención, tienen sus coronas y viven en el lugar preparado para ellos, a donde ha ido para estar con Jesucristo. Entonces, la postura de este pastor es de que los 24 ancianos representan a la iglesia. Kistemaker lo dice de otra manera, un poco menos clara, dice, los 24 ancianos representan los santos redimidos. Bueno, si usted cree, y vamos a tener que ver en otra clase este tipo de enseñanza, recuérdense que pues todos conocemos, se ha hablado acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Otros le llaman el rapto. Ok, en Primera Tesalonicenses se nos habla de que Jesucristo viene en las nubes y arrebata a su iglesia. Los que hayan muerto en Cristo son resucitados y los que estén vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de la enseñanza de la iglesia, entonces se nos ha enseñado que los cristianos no van a pasar por lo que se llama como la gran tribulación. Yo estoy asumiendo que buena parte de los que están escuchando esto conocen estos términos, pero si no, vamos a tener una clase donde vamos a hablar del tema de la gran tribulación y un poquito de las 70 semanas de Daniel. Si le parece un poco chino, no se preocupe, ahí vamos a verlo. Pero, entonces, en pocas palabras, según esta postura, los 24 ancianos representan la iglesia. ¿Y por qué están ahí? Porque fueron arrebatados y no van a pasar por la gran tribulación. Ya veremos las distintas posturas que hay más adelante. Vamos a continuar. Dice que de este trono salen relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Veamos lo subrayado.
tenemos un pasaje allá en Éxodo 19:1 que dice, aconteció el tercer día al amanecer que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte. Recuerden que estaba Moisés ahí teniendo un encuentro con Dios cuando le iba a dar la ley y se expresa de parte de Dios que hubo truenos y relámpagos, tal como se nos dice acá, que salen de ese trono truenos y relámpagos. Lo que nos hablan es de la magnificencia de Dios, o como dice Simón Kistemaker, estos fenómenos son símbolos que en la naturaleza manifiestan la grandiosidad, poder y fuerza de Dios. Con las piedras preciosas vimos su magnificencia, su belleza, ¿verdad? Esa luminosidad. Y con estos truenos y relámpagos y voces, pues también su poder y su fuerza. ¿Y por qué? ¿Por qué esta imagen? Recuérdense que lo que va a venir a continuación es ya la puesta en marcha del juicio o juicios de Dios sobre la humanidad rebelde que no ha querido creer en el Señor Jesús. Y este Dios soberano también es poderoso y grandioso para ejecutar sus juicios. También significan estos relámpagos y truenos un adelanto del futuro juicio de Dios. En Apocalipsis 8:5 se nos dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos y relámpagos y un terremoto. Entonces decimos que estos truenos y relámpagos significan o nos hablan del futuro juicio de Dios sobre la humanidad. En el mismo versículo ahora veamos la segunda parte. Y dice, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto un poquito que se habla de esta imagen de 7 espíritus. Se refiere al Espíritu Santo y el hablar de 7 tiene que ver que es toda la plenitud del Espíritu Santo. Aquí vemos al Espíritu Santo participando en este proceso de futuro juicio sobre la humanidad. Ahora es interesante porque aquí vemos que el Espíritu Santo está ahora en otra etapa porque mientras que estuvo la iglesia presente, ¿qué era lo que él hacía? Nos ayudaba a entender la voluntad de Dios, nos animaba, nos consolaba y trabajaba en el proceso de santificarnos. Sin embargo, ya para este momento es otra cosa. Él está participando con el Dios triuno, la Trinidad, en este proceso de futuro juicio. Y delante del trono se nos dice que hay un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y delante del trono hay un mar de vidrio semejante al cristal. Bueno, ahí tenemos una cita de 24:10, Éxodo. Dice, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo. Como nos está dando Juan una descripción de este lugar donde está el trono de Dios, vamos a una cita del Antiguo Testamento donde hay una referencia a algo similar. Aquí nos habla que era un pavimento como de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo. Simón Kistemaker dice que parece que el énfasis se encuentra en la claridad para indicar la comprensión y perspicacia infinitas de Dios, como entender que era el mar de vidrio. En el caso de John MacArthur dice que el cielo es un mundo de luz, de un brillo deslumbrante que se refracta y brilla como a través de joyas y cristales en una forma que va más allá de nuestra capacidad para descubrir o imaginar. Y recuérdense que Juan nos está describiendo lo que él vio con sus mejores palabras. Ahora entramos a este otro aspecto. Dice que junto al trono y alrededor del mismo entran otros personajes en la escena, ¿verdad? Ya vimos a Dios en su trono, luego los 24 ancianos y ahora aparecen 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Bueno, vamos a ir entendiendo un poco quiénes son. Anoto, son ángeles, ¿verdad? Son ángeles. Los ojos simbolizan su conciencia, su estado de alerta y su abarcador conocimiento. Ojo,
Los ángeles no son omniscientes. Sin embargo, en la función que ellos tienen, no se les escapa nada de lo que ellos tienen que estar atendiendo. Esa es la imagen que transmite, que tienen ojos por todos lados, que están al tanto de la situación, están cuidando y viendo que lo que tenga que pasar pase. O sea, no se les va ningún detalle. Pero veamos un poco más. Hay dos citas, o hay más, pero les traigo estas en el Antiguo Testamento. Una es de Ezequiel y tengo varios versículos seleccionados. Y vean esta visión que tuvo Ezequiel. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno tenía 4 caras. Note, en este caso, cada uno de estos seres tenía 4 caras y 4 alas. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Los 4 tenían sus caras y sus alas. La forma de sus caras era la de una cara de hombre con una cara de león en el lado derecho de los 4, una cara de toro en el lado izquierdo de los 4, una cara de águila en los 4. O sea que tenemos de hombre, de león, de águila y de toro. Dice Ezequiel, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra junto y frente a cada uno de los 4 seres vivientes. Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Esta visión parecida a lo que nos está describiendo Juan ahí en Apocalipsis, pero hay alguien más que tuvo una visión, que fue Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, acá nos dice que son también unos seres, pero solo ahora que tienen 6 alas, ¿verdad? Pero nos está diciendo que proclamaban Santo, Santo es el Señor. A su derecha, de este lado, nos dice Ezequiel que eran esos seres. Esto es en el capítulo 10. Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombres. Entonces, por eso yo les puse que eran ángeles los 4 seres que vio Juan. ¿Qué es lo que se considera? Aquí van a ver ustedes 2 nombres, ¿verdad? Serafines y querubines. Por esa razón les escribí lo que era la teología sistemática y lo que es la angelología, porque ahí se estudian todos estos temas a mayor profundidad. Hay ciertas jerarquías dentro de los ángeles, dentro de ellos están los serafines y los querubines. Uno que era un querubín era precisamente Satanás y él cayó, se rebeló y ahora es quien es, pero él tenía esta posición privilegiada de ser un querubín. Regreso a Apocalipsis. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre y el cuarto ser viviente es semejante a un águila. ¿Ven cómo se reproduce lo que menciona Ezequiel allá en el Antiguo Testamento? Los querubines encarnan decisión y valor, fortaleza y tenacidad, inteligencia y sagacidad, diligencia y rapidez, ¿verdad? Esa es una definición que tomé de un diccionario, ¿verdad? Busqué que eran querubines y serafines. Ahora bien, simbólicamente, el león representa la fuerza, el becerro el servicio, el hombre la razón y el águila la velocidad. Estas son interpretaciones de qué características podían tener estos ángeles. Sin ánimo de que nos confundamos, les voy a comentar que hay algunos autores que han dicho que cada uno de estos seres celestiales representa los evangelios. Y entonces le dan a cada uno de estos animales un evangelio, pero
yo en lo personal creo que está un poquito jalado, ¿verdad? No me iría por ese lado. Bueno, estos ángeles, estos seres que estamos viendo, estos 4, tienen una cualidad más, intervienen en los juicios divinos. Si ustedes van, bueno, lo vamos a ver más adelante. En capítulo 6, 1 y 2, uno de estos seres llama al caballo blanco. Luego, el anuncio de problemas económicos lo da otro de estos seres en el capítulo 6, versículo 6. Y luego el que da las copas a los otros ángeles es uno de estos 4 seres allá en Apocalipsis 15, 7. Entonces, además de estar alrededor y en la misma presencia de Dios, también tienen intervención a la hora de aplicar los juicios y los vamos a volver más adelante, igual que a los 24 ancianos. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. En realidad lo que nos está diciendo también que están haciendo estos seres vivientes es que están expresándole gloria al Señor, lo están exaltando y por eso dice que no cesan de día y de noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Habla de su eternidad, de su todopoder, omnipoder, y que habla de su eternidad. Concluye entonces, vamos a ver el pasaje, con una expresión de adoración a Dios, porque ¿qué viene? Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, y vamos a ver qué dicen. Lo que podemos ver aquí es una adoración progresiva, en este caso, una adoración por quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es el eterno, el que está sentado en el trono. Por lo que Él es, se le está adorando. Y digo que es progresiva porque empezaron los 4 seres vivientes y ahora se le unen los 24 ancianos. Y es interesante que dice que echen sus coronas delante del trono. ¿Quién le da las coronas a los creyentes? Es Jesucristo. Sin embargo, ¿qué hace el creyente? Todo lo que tiene lo ha recibido de él y sin ningún reparo lo utiliza, lo que ha recibido lo utiliza para dar gloria al Señor. ¿Qué decían los 24 ancianos? Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Vimos que se alaba a Dios por lo que Él es, pero también alabamos al Señor por lo que ha hecho. En este caso, porque Él es creador, Él es el creador de todo y por eso también Él merece toda nuestra alabanza. Alguien comentaba que a veces cuando estamos en un servicio de oración o en el tiempo de alabanza, para algunos puede ser un tiempo aburrido. Es más, yo sé de que hay hermanos que llegan a la congregación calculando que ya terminó el tiempo de alabanza, porque lo que quieren es oír el mensaje. Y hoy día, pues algunos se conectan, calculan cuándo es que va a ser el mensaje y hasta ahí se conectan, ¿verdad? Ahora imagínense que esta imagen en el cielo es donde los seres celestiales y donde toda la creación está alabando al Señor. Yo tengo que reconocer algo, digo, bueno, eso es algo que Dios va a hacer en cada creyente fruto de la transformación que va a tener. Y si esto es lo que Dios quiere, esto es lo que nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto a hacer. Hacia ahí vamos, hacia ese futuro de una eterna exaltación, adoración y honra a nuestro Señor. Como mencionamos en el estudio, un aspecto importante que podemos aprender de este capítulo es que Dios está al control. Él es soberano, no hay nada que se haya escapado de sus manos, de su poder, y nosotros como sus hijos podemos descansar en ello, en medio de las distintas circunstancias que vivimos, principalmente cuando son difíciles, debemos de confiar en que nuestro Dios está al control.
Nos vemos en la próxima oportunidad.